Pues el formato de esta reunión, compañeros, es que invitamos a una compañera de GreySheeters Anónimos que no hable español y que tenga más experiencia que nosotros, a que nos comparta su experiencia, fortaleza y esperanza. Y hoy tenemos el placer de invitar a LAYLA. LAYLA vive en Londres y le damos muchísimas gracias a Yami por ayudarnos a reclutar talentos y experiencias magníficas en la Hoja Gris. So LAYLA, whenever you're ready, the floor is yours. Thank you so much. Hi everyone, I'm LAYLA. I'm a compulsive overeater. I weigh and measure 3 meals a day off the grey sheet. I write them down, I commit them to my sponsor. I don't eat anything in between my meals, and abstinence is the most important thing in my life today. Gracias. Ya, LAYLA, comedora compulsiva, abstinente en la hoja gris, peso y mido 3 alimentos de la hoja gris, los escribo, los reporto a mi madrina, no como nada, entre comidas, pase lo que pase, sin excepción. My abstinence date is the 25th of March 2020. Y mi fecha de abstinencia es March 26, 25th. el 25 de marzo del año 2020. So a little over 2.5 years. Un poquito más de 2 años y medio. And firstly, just thank you so much for welcoming me. I always get a little bit nervous. Estoy un poco nerviosa. Muchas gracias por haberme invitado. But you seem like a lovely bunch. Pero ustedes parecen como un grupo muy atractivo. So I'm going to try and keep it simple and tell it like, you know, what my life was like before GreySheet, what happened, and what my life is like today. Voy a tratar de mantenerlo simple y les voy a decir qué pasó antes, qué sucedió y cómo es ahora. So I'm 40 years old. A los 4 años de edad. And most of my life, certainly since a teenager, desde que era un adolescente, I can remember always thinking about diets, trying to diet, binge eating, abusing laxatives, obsessed with my body. De lo que me puedo acordar es que continuamente estaba obsesionada con mi cuerpo y pensando en laxantes, en dietas, en adelgazar. I didn't really have relationships. No tenía relaciones. I isolated, and every moment, from the moment I opened my eyes in the morning till I went to sleep, I was just consumed with diets, how big my thighs were. When I get to a certain weight, I will begin my life. No tenía relaciones, estaba aislada y lo único que podía pensar es qué gordos tengo en los muslos y cuando adelgace todo va a estar bien. But also at the same time, I didn't really think there was anything wrong with me as a young woman. I just thought all my friends felt the same way, you know, and everyone overate and wanted to lose weight. Al mismo tiempo, yo no creía que nada estaba mal conmigo como una mujer joven. Yo creí que todo el mundo se sentía igual y que todo el mundo necesitaba perder peso. Which is probably like, I didn't know how to ask for help. I wasn't, you know, I couldn't understand it. I didn't really understand that I was a compulsive overeater, but I can't stop eating. Once I start, I cannot stop. No sabía pedir ayuda, no sabía cómo hacer amigos, no sabía cómo mantenerlos y lo único que podía pensar es cuando empiezo a comer no puedo parar y no puedo parar y necesito más y más. So, you know, I try every single diet, lighter life, slimming well. I won't go through all of them, but every single diet. Traté todos los métodos para adelgazar, uno tras otro, tras otro. And I couldn't, it's like I had a head full of dieting, but I couldn't get to 9 a.m. sticking to a diet. You know, by 9 a.m. I was binging on food. Mi cerebro estaba completamente lleno de estilos de dieta, pero para las 9 de la mañana ya la había roto. And the binges got worse and worse and worse. It's like I just couldn't get, physically, I couldn't get any more food in me. And, you know, I'd sometimes go to bed having to sleep upright because it was like I was regurgitating food. Los atracones cada vez fueron peores y peores. Comía y comía hasta el punto de no poder, de estar estallando. Llegó a ser tan mal, tan incómodo que me tenía que dormir sentada porque tenía la comida hasta acá y estaba en el constante miedo de volver.
and I would throw food away. I'd throw it in the bin to get it out of the bin, and then I started throwing food down the toilet because that's the only way I couldn't retrieve it again. Lo que hacía era tirar la comida a la basura, pero después la sacaba de la basura para comérmela y después lo que hacía es tirar la basura en la taza del baño y jalarle, porque era la única manera en cómo podía deshacerme de la comida. But I've started to believe today, like, how cunning this disease is. Pero ahora sé qué engañosísima es esta enfermedad. Because there were points in my life that I was happy. You know, it was like I could have a couple of days where I felt happy and good. It's really hard to explain, but I wasn't in like a deep, dark depression, but I wasn't really living either. Entonces ahora comprendo y creo por qué esta enfermedad es tan absolutamente engañosa, porque algunos días, a pesar de mi adicción, yo estaba contenta. Algunos días estaba feliz. My disease is that even when I was in a slim body, I thought I was fat and repulsive and hideous. Mi enfermedad es tal que aun cuando yo vivía en un cuerpo esbelto, mi enfermedad me decía que era repugnantemente obesa y horrible. And when I'm binge eating and gaining weight rapidly, my head sort of tells me it's fine. Don't worry, you won't be gaining weight. It's all very confusing. I don't understand it, but I just know that there's a solution today. Y al mismo tiempo, cuando estoy comiendo en atracón, de atracón en atracón y ganando peso terriblemente y engordando, mi mente me dice, está bien, no pasa nada. Es demasiado confusa, esta enfermedad es muy confusa. So that's a little bit about what life was like. Eso es un poco acerca de cómo era mi vida antes. In my 30s, I become addicted to cocaine. En mis intentos de controlar mi comida, me hice adicta a la cocaína. And in my 30s, I lost you for 2 seconds. You said that you were addicted to cocaine and then I come into recovery for drug addiction, 12-step recovery for drug addiction. Entré a un grupo de 12 pasos para recuperarme de las drogas. And within weeks or months of getting clean in that fellowship, it was like the food come back with a vengeance. And, you know, I thank God today. I believe that that's almost like how God brought me into the food fellowship, because I think if I didn't have a problem with drugs, I may have never have seen that I had a problem with the food. Y a los pocos meses de estar limpia de drogas, mi adicción por la comida regresó, pero con más fuerza que nunca. Ahora le doy gracias a Dios de haber tenido primero el problema con las drogas. Yo creo que si no hubiera estado sobria de drogas, jamás hubiera podido ver mis problemas con la comida. Anyway, my sponsor in Cocaine Anonymous happened to be one of us, and she was in a food fellowship. So she was in a different food fellowship. Anyway, nonetheless, I started getting help for some food. I was in another food fellowships, and then I found out about GreySheet, and we're both in GreySheet today. Me and my sponsor, we're both in GreySheet. Mi madrina en el programa de la cocaína también era comedora compulsiva y estaba en otra confraternidad de comida, pero por lo menos me empezó a explicar lo que quería decir la adicción a la comida, y ahora las dos estamos limpias y sobrias en GreySheeters Anónimos. And I never ever thought that I would get abstinence or get abstinent. I never ever thought it was possible. When people said to me, stick to it for a day, for a week, just try it, I thought it would be impossible because I couldn't stick to a diet for 5 minutes. How was I going to stick to GreySheet? Jamás creí que fuera posible para mí recuperarme de la adicción a la comida. Cuando la gente decía, inténtalo por lo menos un día, yo decía, pero ¿cómo va a ser eso si lo he intentado toda mi vida y nunca puedo seguir una dieta? And I've had quite a few day ones. I didn't get it straight away. Tuve varios días uno, no alcancé la abstinencia rápidamente, inmediatamente. But, you know, by the grace of God, one day at a time, I'm abstinent for a little over, whatever, 2.5 years or coming up to 2.5 years. Pero por la gracia de Dios ahora les puedo decir inequívocamente que estoy abstinente por más de 2 años y medio. What did I do? So I got a sponsor almost straight away. I just got a sponsor.
I started weighing and measuring. I started coming to meetings. I was doing outreach calls, 3 calls a day, speaking to people. ¿Qué fue lo que hice? Lo primero que hice fue que inmediatamente tomé una madrina, inmediatamente. Empecé a pesar y medir exactamente como ella me dijo. Empecé a asistir a todas las reuniones y empecé a hacer 3 llamadas al día. You know, and none of this, I should just say, like, I don't know that I want to do it. You know, even today, I hate picking up the phone. I hate calling other people, you know, and actually the last couple of days, I've not been great with my calls, but I feel like that's such an important part of my recovery, picking up the phone. Y no voy a decir que lo hice porque quería hacerlo. Aún el día de hoy lo hacía aunque no tenía ganas de hacerlo. Pero aún ahora es tan difícil para mí hacer las 3 llamadas de teléfono. Lo hago porque es absolutamente importante y esencial. Es una parte esencial de mi programa. Pero no voy a decir que no me cuesta trabajo. Lo hago aunque no lo quiera hacer. I get on my knees and pray, even irrespective of what anyone believes. You know, I didn't come into this program religious, but I get on my knees and pray. I give thanks for an abstinent day. I ask for an abstinence day. I practice gratitude. También rezo en mis rodillas. Yo vine aquí sin ser religiosa, no tenía ninguna religión, pero de todas maneras me arrodillo y le pido al Poder Superior un día abstinente y también le doy gracias por todo lo que me ha dado. And I followed the suggestions, you know, when my sponsor said, get a service commitment, once I was able to get a service commitment, I got a service commitment, basically trying to stay in the middle of that life raft, you know, protected. So service, fellowship, and the 12 steps. I've been through the steps, I've done AWOLs, I'm going on a workshop in London at the end of September. Y también sigo todas las sugerencias de servicio. Hago servicio en las reuniones, participo en las convenciones. Va a haber una convención en Londres, voy a participar de ella. Todas las sugerencias de servicio las hago. And I'll just say a couple of things I love. When I come into GreySheet, some of the stuff people would say, I'd think, what a load of rubbish, and like roll my eyes. Say that again, say that again. Like, I'm just saying, some of the messages I heard when I first come to GreySheets, like I would roll my eyes. You know, people would tell me stuff and I'd think, I'm not listening to that, you know, it's rubbish. Al principio, cuando llegué a GreySheeters Anónimos y cuando escuchaba algunas de estas cosas, yo nada más hacía los ojos para arriba, así como diciendo, ay, qué montón de tonterías, yo no voy a hacer eso. But, you know, today, everything has come true for me. You know, people said this too shall pass, one day at a time. It's easier to stay abstinent than get abstinent. Pero ahora les puedo decir, sin lugar a dudas, de que todo lo que escuché es verdad. Nada más es por el día de hoy, inténtalo. Es mucho más fácil seguir abstinente en GreySheet que volver a empezar desde cero. Todo lo que me dijeron es verdad. Okay, so maybe I'll talk about what my life is like today. Bueno, ahora voy a decir cómo es mi vida ahora. And what is my life like today? My life is exactly the same, but completely different. Bueno, ¿cómo les voy a decir? Les voy a compartir cómo es mi vida ahora. Mi vida ahora es exactamente igual y completamente diferente. You know, physically, I didn't come into GreySheet like, you know, I don't come from high numbers, but I've definitely lost weight, like maybe 40 pounds in weight I've lost. No vengo de números exageradamente grandes, pero desde que llegué a GreySheeters Anónimos he bajado como 20 kilos. But to me, that is almost, like, I'm grateful for that, but it's almost a fraction of... Aunque estoy sumamente agradecida por la baja de peso, para mí es una fracción of like the gift of GreySheet. De todos los regalos que me ha dado GreySheet. So like the fact that I can get up in the morning, have my breakfast, and then spend 7 hours, you know, yesterday I was out with my mum for 7 hours and I'm not thinking about my food, and then I come home and I eat. To me, that is that's God, that's a miracle. Para mí el hecho de que ayer, por ejemplo, pude ir a desayunar y después pasé 7 horas con mi mamá
y nunca pensé acerca de la comida y regresé y comí, para mí ese es el milagro de la libertad. I take better care of myself today. You know, before GreySheet, I didn't really look after myself, you know, my personal hygiene. Just, you know, I just basically slept, ate, and I did go to work, but that was it, you know, and Ahora sí me puedo cuidar. Antes no sabía cuidarme, no sabía cómo asearme, cómo cuidar de mí misma. and I've done many things in GreySheet. You know, I started dating. I'm not dating anymore, but I did start dating. He hecho muchas cosas interesantes en GreySheeters. Empecé a noviar, bueno, a tratar de conseguir novio. No lo estoy haciendo ahorita, pero lo intenté. I've traveled on my own, and I'm planning to travel on my own again. It's one of my dreams. I don't think I would have ever done that if I wasn't in GreySheet. He viajado y he viajado sola. Antes jamás lo hubiera podido hacer. Y ahora me encanta. He podido viajar. To be honest, like, there's not much else really to say. Like, just the fact that I can go to bed and not eat for 12 hours, like, it's almost like this is what I always wanted. You know, when people say about a life beyond their wildest dreams, for me, it was just not to take drugs and not eat food the way that I did. And that's what I've got today. Pues a lo mejor no parece extraordinario, pero para mí el hecho de irme a la cama y no comer ni drogarme durante 12 horas y no estar esclavizada ni a comer ni a drogarme durante 12 horas, para mí eso es increíblemente milagroso. And I'm going to finish on this, but my brother died just over 12 months ago. Voy a terminar con esto. Mi hermano falleció hace como 12 meses. But because I'm in recovery today, I feel like I have like a layer of protection around me. It's like anything that happens in my life, as painful as it can be, it is still very beautiful. Pero como estoy en recuperación, me siento protegida y albergada en una burbuja de protección. Y aunque las cosas sean sumamente dolorosas, yo puedo seguir en recuperación. And to me, that's the GreySheet. Para mí esa es la vida de GreySheet. Thank you, no matter what. Gracias, pase lo que pase. Thank you so very much, LAYLA. So what we usually do after this moment is that people ask you questions or share back with you. Is that okay? Can you stay with us for that? Oh, I'd love to, yeah. Bueno, compañeros, pues vamos a abrir la reunión para compartirle algo a LAYLA o para hacerle cualquier pregunta. El piso está abierto. Yami. Gracias. Thank you very much, LAYLA. Thank you very much for coming here and sharing with us your experience. Really, thank you very much. Gracias, le estoy diciendo a la compañera. And I really, well, I'm very happy to hear that just feeling this kind of protection, no matter what, we stay abstinent because this is the way we can be alive. I mean, for me, I was really very, very identified with your story, feeling that there was no life before recovery. So thank you very much. Thank you very much for sharing. Le estaba diciendo que muchísimas gracias y que me sentía muy identificada con esta sensación de protección, de que vivir en recuperación y con la GreySheet es sentirse protegida y ese sin importar qué, a pesar de las situaciones dolorosas como lo que le ha pasado con su armado, ¿no? Saber que vivir en recuperación es mi única manera de vivir. Y con esto paso. Gracias. Gracias, Yami. Okay, I'll say something. Si quieren animarse, compañeros, a preguntarle algo a LAYLA o a compartir. So I'll say my mantra. Greetings, LAYLA. Thank you so much for sharing with us. Yo estoy en Boston y sé que estoy abstinente porque peso 3 alimentos de la hoja gris. Los escribo, los comparto con mi madrina. Entre comidas no como nada, pase lo que pase sin excepción. I feel so honored to be part of us and that my us includes you. Cuando yo estoy abstinente y cuando empiezo a comer, yo nunca como sola, jamás como sola.
Yo invoco los rostros de la gente que está conmigo en GreySheeters. Y de ahora en adelante, from now on, Layla, every time that I eat, I'll bring your face with me and I'll eat with you. And that's the way that esa es la manera en como yo construyo una comunidad para mí. Yo cuando me siento a desayunar o a comer o a cenar, me imagino que estoy sentada con Diana, con Alejandro, con Marcelino, con Tere, con Muriel y también con los que hemos conocido en inglés y como enfrente de todos ellos, ¿verdad? Como si los tuviera enfrente, ¿verdad? And that to me, Layla, is the way that I invoke my community. Like I never eat alone. I always eat within the community. And there's no much bigger joy in my life than being part of GreySheeters Anónimos. So you have a home in Boston, and on behalf of our fellowship, I know because, you know, I don't know if you're familiar with mi casa es su casa. It's an expression. You have a home in Madrid, in Argentina, in Medellín, Colombia, and you have a home here with us. Feel free to come anytime. Marcelino? Mi nombre es Marcelino, soy militante de GSA, soy comedor compulsivo. Sé con certeza que estoy abstinente porque peso mis alimentos de la hoja gris, los comparto con mi madrina, entre comidas solo bebo agua y mates, que es una infusión de mi país, y en mi vida no hay nada más importante que mi abstinencia, pase lo que pase, sin excepción, Dios mío, Dios nuestro. Le quería agradecer a Layla porque realmente me da una fortaleza tremenda al decir solamente que cada 12 horas ella se siente, la abstinencia la siente ahí, cada 12 horas estar pendiente de dar ese pasito más por todo lo que pase en la vida, tragedias, dolores, alegrías, y eso es la fortaleza que me da a mí, saber que hay una compañera que ha pasado cosas muy, muy dolorosas y sin embargo está ahí priorizando su abstinencia. Muchas gracias, pero muchas gracias de verdad. Marcelino is addressing you from Buenos Aires, Colombia, and he says that it's very, very inspiring to know as a fact that there's another fellow GreySheeter in London, living life on life's terms, even if it's difficult and painful. Thank you, Layla. Gaby's addressing you from Costa Rica. Gaby? Thank you, Layla. I am Gaby. I live in Costa Rica. Thanks for sharing with us. I like your name so much, Layla. Y ahora voy a decir mi mantra. Soy Gaby, soy una comedora compulsiva. Sé que estoy abstinente porque I choose 3 alimentos de la hoja gris, los peso, los escribo y reporto a una madrina calificada con la hoja gris. No consumo nada entre comidas, excepto hago infusiones y mi abstinencia completa es lo más importante, ni sin excepción. Muchas gracias, Layla, por participar con nosotros, por estar aquí, por la sonrisa, por el rostro. Y me gustaría preguntar, ayer que decía que ayer compartía con su mamá, y más que ha viajado fuera del país, cómo hace, cómo se prepara. Sé que es una persona militante de la hoja gris y tiene muchas herramientas, pero quisiera que compartiera con nosotros su experiencia. Muchas gracias. ¿Al prepararse cada día, Gaby? Sí, ella dice que ayer estuvo compartiendo con la mamá y que dice que llegó a la casa y habiendo compartido con la mamá 7 horas, bueno, no sé si llevó los alimentos, qué fue lo que hizo o simplemente se mantuvo abstinente, pues llegó a la casa, como que comparte un poquito con nosotros cómo hace todo eso. Gracias. Layla, Gaby is asking you, and she wants to know, and she wants to ask you, how did you prepare for that full day with your mom in terms of your food? How did you manage? Did you carry your weigh and measure food with you? Did you just wait an extra hour to go back to eat? Or how did you prepare your outing with your mom? Yeah, of course. So I go out with my mum quite often. So I will say to my mum, like, I need to be home for a certain time. So I know that I'm back for lunch. So yesterday I didn't take my lunch with me, but depending another day, I would take lunch with me.
En el caso de ayer, yo le dije a mi mamá, mamá, tengo que estar de regreso en la casa a tal hora de un horario correcto para su comida. Entonces, en el día de ayer no llevé mi comida conmigo, pero si hubiera sido más largo, hubiera llevado mi lunch conmigo. Nacho. Gracias, Marcela. Buenos días, buenas tardes, compañeros. Soy Nacho, comedor compulsivo, abstinente, por la gracia de Dios, de mi poder superior, de mi grupo GSA, que es una fraternidad superior a mis fuerzas, y eso me ayuda a mantenerme abstinente. Pues me brinco el mantra para darle más tiempo a los compañeros. You're very welcome, Layla. And I want to ask you, because my idea of obesity and this, I thought it was only for Latin America and the USA. And I have traveled to Europe many times. I don't see so many people overweight like I see it in America. I'm now living in the USA, and I see a lot of people with problems. And with problems on my side, maybe not for them. And for me, it's a surprise, because it's not the first time that somebody from the UK comes to tell us the experience, and your experience is just an example of a real hard time to become a very happy lady today, and give us the example that it is possible. And I don't know how common it is that people come to these groups in Europe, but I think that it's a privilege for all of you to become GreySheeters Anónimos companion, and growing and give us part of your life in examples like you did. I congratulate you, and I thank you for coming to Mexico this time. Thanks a lot, Layla and Marcela and Yami. Bye-bye. Dice Nacho que no sabía que la obesidad era un problema también en países de Europa, que creía que nada más era en Latinoamérica o en Estados Unidos. So, Layla, is it, like, in your experience, a major problem in other European countries as well? What, obesity? Yeah. Well, I don't really know that I'm qualified to say, but, you know, certainly in London, you know, visually, I see overweight people all the time, you know, morbidly obese. Like, I definitely think it's a problem, but obviously I can't diagnose, you know, other people. But yeah, I mean, I see it every day. No estoy calificada para diagnosticar obesidad, pero obviamente veo muchísima gente todos los días en Londres que tiene o sobrepeso u obesidad, pero no estoy calificada para diagnosticar a nadie. Alejandro. Hello, good morning, Layla. Thank you very much. I really appreciate your appearance here in this meeting. It's really amazing, your share, because when a fellow share with us that there are many fellows in other part of the world, I start to visiting the different meetings in UK and USA. So it's a miracle, because it's really emotional things that I feel now, because you are here in Latin American meeting, and for me it's grateful. Yeah, so thank you very much. Dice Alejandro, gracias por tu participación aquí. Ahora que visito muchas otras reuniones en otros países, para mí es un milagro. Siento muchas emociones, estoy muy agradecido por ello. Gracias, Alejandro. Yami, otra vez.
Yeah, I wanted to ask, le voy a preguntar sobre que nos dé algunas sugerencias y consejos de los viajes, que ella dice. I would like to know, Layla, if you can give some any of your tips whenever you were traveling alone, and how was this experience? If you can tell us your, no matter what, traveling with GSA. So I've only traveled once alone, but this year I've been on holiday twice. So I traveled once alone and once with my mum. The first time I stayed in like a self-catering place, the time I traveled with my mum was like in a really luxurious hotel, all-inclusive. Shall I carry on? Ya, dice que su experiencia de viaje, solamente ha viajado solo una sola vez, y otra con su mamá. La primera vez, was that the luxurious spa was on your own? Pardon? The luxurious one was on your own, all inclusive was on your own? No, with my mum. Entonces fue a un tour donde está todo incluido, muy lujoso. Se fue con su mamá, en donde estaba todo incluido. So like before I went on both trips, many weeks before, I started talking to other GreySheeters, my sponsor, but many other GreySheeters who had traveled extensively. Because to be honest, I was a little bit anxious about traveling. La manera como lo hice fue que muchas semanas antes de mi viaje consulté con muchos otros GreySheeters que han viajado por muchos lados, porque la verdad sí tenía ansiedad y miedo. Both times it was to Spain, and I was told by other GreySheeters that Spain is somewhere that is really good and easy and supports your abstinence because, well, they just told me what to eat, but like practical things I done was probably half my luggage and half my suitcase was like backup. So I took stuff in tins, I took the wheat germ, you know, I had stuff with me, and I had my next 3 meals, I think, or my next 2 meals. My next 3 meals I had prepared with me. Las 2 veces que viajé fueron a España, y en las dos ocasiones la mitad de mi maleta era reserva, era backup, y llevaba todos los alimentos no perecederos conmigo, y siempre me aseguré, siempre llevaba 3 alimentos conmigo en todo momento. Entonces, en todo momento en esa lonchera, en esa reserva, siempre iba yo adelante de mí. And as soon as I got off the plane, both times, I literally checked into my apartment or the hotel, and then I went to the supermarket. Y las 2 veces que viajé, en cuanto aterricé y llegué a mi departamento, en ese mismo momento me fui al supermercado a comprar todos mis alimentos. And before I even got to the supermarket, like, I had a list of all the things that I needed to get, and I had Google Translate on my phone. That is just magical. It tells you, so I can see the first 5 ingredients. Y antes de irme al supermercado llevaba una lista exactamente de todo lo que tenía que comprar, y también llevaba preparado en mi teléfono el Google Translator, el traductor de Google, para encontrar todo lo que yo necesitaba. And in the hotel, I contacted the hotel before I went. I told them that I had all these food allergies, and they had the chef prepare my meals like simple proteins and vegetables. Y también hablé antes de llegar al hotel, y les dije que les avisé que tenía muchísimas alergias a la comida y que si me podían preparar proteína muy simple, sin salsa, sin aderezos, y preparar también vegetales sin salsa, sin aderezos. Eso lo hice antes de llegar al hotel. That's it. Y eso fue lo que hice. Gracias. That's great. A lot of us are traveling because we have a retreat in Spain this coming week. So, and for many, it's their very first trip in abstinence. Pues para muchos de nosotros es la primera vez que la gente va a viajar a otro país y que tiene que estar en abstinencia. Bueno, compañeros, si ya no hay nadie que quiera preguntar, que quiera participar, ya no veo ninguna otra mano. Is there anything that you would like to add, Layla? Is it Layla or Layla? Layla. Layla. Mm-hmm. Do you know what? The only thing I'd like to add is just how much this meeting has touched my heart. Like, I feel quite emotional to be here. It's just so beautiful, this gift, but to be here with you all, yeah, just a very moving meeting. I feel I don't know what the word is, but I'm so glad that I was invited, Shami. Thank you. And just, yeah, some really beautiful, it feels like a really beautiful place.
Lo único que me gustaría añadir es que no sé por qué, pero esta reunión me ha conmovido muchísimo, muchísimo. Estoy muy emocional. Me siento muy emocional después de haber participado. Gracias por estar allí, gracias por haberme invitado. Diana, ¿quieres preguntar algo? Quiero darle las gracias a Layla. Layla, soy Diana, soy comedora compulsiva y estoy abstinente y sé que lo estoy porque peso mis alimentos según la hoja gris, se lo comparto a una madrina el día antes y no como nada entre comidas, don't eat no matter what, pase lo que pase, sin excepción. Layla, muchas gracias, thank you so much for your abstinence. Yo me identifico mucho con ella cuando dice que la gratitud es inmensa cuando siento que me voy a la cama y estoy abstinente y amanezco abstinente. Para mí es un verdadero milagro. Gracias por estar aquí, gracias por compartirnos y espero que vuelva de nuevo. Bye bye. Diana B is addressing you from Medellín, Colombia. She says that it's really, really wonderful to have listened to you and that she feels very inspired to have known you. And thank you for being here. Tere? Sí, nada más para agradecer la participación de la compañera en esta reunión y que me siento muy afortunada de haberme levantado temprano y estar en tiempo y en forma. Y que me quedo con eso, ¿no? El agradecimiento de durante 12 horas, por ejemplo, en mi caso, en mi día 31, desde las 6:30 de la tarde y estar 6:30 de la mañana sin ningún atracón durante la noche. Eso es el verdadero milagro para mí. Muchas gracias y me quedo con eso de la participación muy identificada. No hablo nada de inglés, soy de la costa de Chiapas, pero me siento así en la misma frecuencia que todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí y por aquí sigo. Felices y abstinentes 24 horas. Layla. Layla is addressing you from the southern part of Mexico and she says that she doesn't understand a word of English, and despite not understanding a word of English, she feels just like this with you, in the same symphony, in the same frequency. And she also identifies with the 12 hours of freedom, and that it's a miracle, and she's on day 31. Ok, Trini, ¿quieres preguntar algo, participar? Si puedes abrir tu cámara, hija. Ok, gracias. Sí, buenos días. Soy María Trinidad, soy de República Dominicana, me reporto abstinente al día de hoy. Y sé que estoy abstinente porque escribo y peso y mido mis alimentos de la hoja gris, lo reporto un día antes. A un padrino calificado, no como nada entre comidas. Don't eat no matter más. Lo más importante en mi vida es la abstinencia. Entré un poco tarde a la reunión, pero solo quiero compartir que de lo poco o lo mucho que oigo, tuve una recaída y uno comienza a buscar excusas, pero entiendo que mi recaída tuvo mucho que ver con no entrar a esta reunión de la mañana. Luego también, después de esa recaída, oí en un compartir en la reunión, el hincarse de rodillas en la mañana, dar gracias. Y ha sido muy importante para mi recuperación. Gracias por su servicio y a qué hora hay otra reunión, por favor. Trini is addressing you and thank you from Dominican Republic. And she didn't ask, I mean, she's just coming back from a relapse. And she didn't ask it, but, you know, I'll ask her on her behalf. How did you manage? Because you said that you had many day ones at the very beginning. Can you tell us a little bit more about that? Mira, Trini, le estoy preguntando a Layla porque Layla al principio de su compartir dijo que ella tuvo varios días uno y le estoy pidiendo que elabore un poquito más. So if you would like to expand on your many day ones. Yeah, of course. So I don't know how many day ones, but I just couldn't get it in the beginning. You know, quite often I would phone my sponsor, commit my meals, but I'd already be binging, you know. So you just kept coming and kept coming. I kept coming. So like for anyone who's in relapse, just keep coming back. That's the message I heard. Keep coming back. El único mensaje que te puedo decir es, no importa cuántos días uno tenga, sigue viniendo y sigue viniendo.
But having said that, looking back at my recovery, in the beginning, I wasn't willing to do everything. You know, in the beginning, I was maybe getting to meetings, I wasn't picking up the phone, I wasn't doing service, I wasn't reading at meetings, I was still kind of hiding in the background, if that makes sense. And it was only until I started picking up the phone, not picking up the phone when things got really bad, picking up the phone no matter what 3 times a day. My sponsor said to me, if you don't speak to 3 people, if you've got to call 10 people to speak to 3, that's what you need to do. And it's like, until I was willing to do every single thing that my sponsor said, you know, my gratitude list, a minimum of 3 meetings a week. Sometimes I was going, even now, I sometimes still do a meeting a day, sometimes 2 meetings a day. Like, I'm an addict who wants to do the bare minimum and get the most, but that doesn't work. I need GreySheet every single day. Habiendo dicho eso, que simplemente sigue viniendo, ahora me doy cuenta de que yo no estaba dispuesta a hacer todo lo que tenía que hacer. Y todo lo que tenía que hacer era asistir a las reuniones, participar de la comunidad, comunicarme con mis compañeros 3 veces al día. Algunas veces tenía que hacer 10 llamadas en un día para poder hablar con 3 compañeros, hacer servicio, asistir a todas las reuniones y no estar escondida atrás con la cámara cerrada y sin participar. Así no funciona. Y una vez que ya completamente me derroté a hacer absolutamente todo lo que GreySheet me sugiere, allí fue cuando sucedió la magia. Esther? Esther is addressing you from Spain. ¿En dónde estás, Esther? Hola, estoy en el norte de España, en un She's in pueblito the muy north of chiquitín, Spain. en un pueblito muy chiquitín. Sí, bueno, muchísimas gracias, Layla, por lo que has compartido, pero también gracias a Marcela. Qué afortunada me siento, no solo por las personas que entran en este grupo, en mi red de apoyo, que sin ellas sería imposible sostenerme, sino porque tenemos la gran suerte, creo que me siento tan afortunada de tener personas como Marcela o Yami, o veo que hay más gente que sabe inglés, que nos pueden traducir a los que yo sé un poquito de inglés, pero no suficiente para poder entender a las personas que comparten en otro idioma. Entonces me siento súper afortunada. Bueno, yo soy Esther, comedora compulsiva, y hoy estoy abstinente, y sé que estoy abstinente porque cada día a mi madrina, la víspera, le reporto mi plan de comidas. No como nada entre horas, excepto me hidrato, como dice Marcela, que me encanta. Me hidrato porque bebo agua, sobre todo café o alguna infusión, sin edulcorantes, por supuesto. Me conecto con 3 personas como mínimo al día porque me lo sugirió mi madrina y me parece fantástico y maravilloso. Estoy en una reunión que para mí formáis parte de mi vida y fundamental para estar abstinente. Y la abstinencia es lo más importante en mi vida, pase lo que pase. No matter what, I don't eat. Sin eso no tengo nada. La abstinencia me lo da todo. Y el escucharle a LAYLA y a todos vosotros, los que lleváis más tiempo que yo, que lo habéis sostenido en el tiempo, que para mí eso es lo más difícil, bueno, ¿qué más puedo creer que ver, sentir lo que veo, lo que oigo y lo que mi poder superior me transmite a través de vosotros, ¿no? Entonces, bueno, inmensamente agradecida y afortunada, de verdad. Un besito. ¡Mua! Esther is addressing from the north of Spain, and she says that she feels so grateful for you, for being willing to connect with us from London, from Yami and everybody who does service in this meeting, makes it possible, for everybody who speaks and understands English, because she loves understanding what the words that come out of your mouth, and that she's totally willing to do whatever it takes, participate in the community and everything. Okay, muy bien, compañeros. Anything else that you want to say? Again, Layla. Not really. I mean, the only thing that has helped me as well is someone said to me when I was struggling to get abstinent, and I still use this today, pray for the willingness to be willing. And, you know, like I'm working on my connection with God, but that's been huge for me, you know, the willingness, please God, give me the willingness to be willing. And things, you know, when I start to pray and ask God for help and ask other GreySheeters for help, my life changes. Lo otro que puedo añadir, la otra cosa que puedo añadir, dice Layla, hablando todavía de la gente que recae y que tiene muchos días uno y que está batallando por tener abstinencia continua, de que hay que pedirle al poder superior, orar
por la voluntad de tener voluntad. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que no quieren abrir la cámara. No quieres abrir la cámara. ¿Por qué no quieres abrir la cámara? ¿Por qué no? Porque estás greñuda, porque te acabas de despertar. ¿Por qué no quieres abrir la cámara? Pedirle a Dios, al Poder Superior, dame las ganas de tener las ganas, de tener la buena voluntad de abrir la cámara. Para empezar a participar en la comunidad, ¿ok? Coti. Muchísimas gracias, Marcela, por darme la palabra. Gracias a la compañera por compartir. He entrado muy tarde, pero solo he oído unas cosas que me han hecho decir, wow, autocuidado, la palabra, el milagro de estar sobrio durante 12 horas y haber hecho algo y volver a casa y no haber consumido algo que te inquieta. Entonces me he identificado totalmente con eso, ¿no? Muy contenta de estar aquí, de escuchar, aunque sea solo un poquito. Bueno, soy Coti, soy comedora compulsiva, estoy recuperada y abstinente, sé que lo estoy, porque a diario reporta mi madrina de la Hoja Gris nuestros alimentos, lo hago sin excepción, pase lo que pase, porque la abstinencia es lo más importante en mi vida. Soy adicta, lo llevo en el ADN y lo traigo de herencia y necesito a diario cuidarme y solo lo aprendo aquí con vosotros con respecto a mi comida y a otras cosas. Muchas gracias. Coti is addressing you from Madrid, and she says that she totally identifies with the 12 hours of freedom, that you go and you do something else and you come back and you're still abstinent, and that's such a miracle. She also says that she's an addict. She inherited it. Her family belongs to, there's addiction in her family, and that's why she needs to practice self-care every day. So she heard that and identifies with how important it is to practice self-care. Ok, pues creo que ahora sí de veras ya terminamos de compartir. Eva, ¿quieres compartir algo? ¿No? Ok, ¿alguien más que quiera compartir algo? Muriel, Marcelino. Me identifiqué mucho con los viajes, entonces desde ya la invito a Buenos Aires, que nosotros hacemos una junta una vez por mes. La invito a LAYLA a Buenos Aires cuando quiera viajar, que estamos predispuestos a recibirla con mucho cariño. I love you. LAYLA, she says that since you go once a week to your face-to-face meeting in London, that you and your group are welcome to the monthly meeting in Buenos Aires. That if you ever feel like traveling, please come to Buenos Aires, Argentina, to their monthly face-to-face meeting that they're about to start. Because they heard you. But there's a sizable community in Buenos Aires. They just need to get together. So if you ever plan of traveling, please come to Argentina with your group. Y después pues vamos todos a Argentina porque pues, ¿verdad? Hay que ir a construir la comunidad. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros? Para el que se quiera quedar después de la reunión, what we usually do, LAYLA, after the meeting is that we read a little bit of a portion of the GreySheet. It's not recorded. We read a little bit of the GreySheet and we study it together. But that's not recorded and that's not part of the meeting. Muy bien, compañeros, pues vamos a cerrar esta reunión. Para el que se quiera quedar, vamos a estudiar un ratito la hoja gris. Después de esta reunión, vamos a cerrar con la oración de la serenidad. Primero en inglés británico, nos va a guiar LAYLA, y después en español híbrido, en castellano, latinoamericano y español, ¿ok? LAYLA, if you would be willing to lead us in the serenity prayer. God, grant us the serenity. Grant us the serenity. To accept the things we cannot change. To accept the things we cannot change. Courage to change the things we can. Courage to change the things we can. And the wisdom to know the difference. And wisdom to know the difference. Muy bien. Ahora vamos a pedirle a Yami que nos dirija en argentino de España. Dios, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar aquellas que podemos, y sabiduría para conocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la nuestra.